Y hacemos esto para recordarnos que estamos escuchando y estamos estudiando, no lo que el doctor Roberto Perales se le ocurrió hoy venir a decir, o alguna enseñanza de una nueva línea de psicología. Y vamos a honrar la palabra del Señor juntos, por favor. Vamos a Hebreos 4 y leamos el capítulo 12 en voz, Hebreos 4, versículo 12, juntos, el 12 y 13, por favor. Hebreos 4, versículo 12 y versículo 13. Las sagradas escrituras de nuestro Dios nos enseñan así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Como dicen estos dos versículos, Dios nos da su palabra y tiene que haber una respuesta en nosotros, porque un día, termina diciendo esos dos versículos que acabamos de leer juntos, un día habremos de darle cuenta a Él de lo que hicimos o dejamos de hacer con lo que Él nos ha dicho. Eso es lo que acabamos de leer todos juntos. Ahora quiero que sigan con su vista, por favor, el pasaje que hoy estudiaremos en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar su conducta casta y respetuosa, que su adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no están amedrentadas por ningún temor. Y ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos
y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Amado Padre Celestial, te agradecemos que nos hables hoy. Sabemos que es tu Espíritu Santo el mismo que le da vida a tu palabra, y rogamos en el nombre de Jesús que esta espada de dos filos atraviese nuestro corazón y exhiba, Señor, cuáles son nuestros conceptos diferentes a tus conceptos. Y Padre, te ruego que tengamos la humildad de alinearnos a ellos por el poder de tu Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, Señor. Líbranos, Señor, de buscar nuestros propios caminos y buscar en todo, siempre, que la gloria de tu amor manifestado en Cristo Jesús, en esa cruz donde Cristo se sujetó totalmente en todo a ti y murió tomando nuestro lugar por nuestros pecados. También, Señor, nos des la oportunidad de, así como Él resucitó para una vida eterna, nosotros, aún en la tierra, resucitemos a una nueva vida bajo el gobierno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo rogamos para gloria suya en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Cuando entran ustedes, pueden ver que las sillas en esta sala tienen un orden, están alineadas de cierta manera. Si se fijan, la secuencia de la conducción de la reunión tiene un orden. Se abre la reunión de cierta manera y vamos pasando conforme la reunión en una orden. Ahorita estamos en la efervescencia de la política en nuestro estado y en muchos lugares de la República, y todo eso conlleva un orden. Obvio que los candidatos que están compitiendo por los diferentes puestos políticos no pueden hacer otra cosa sino seguir el orden que les dieron el Instituto Federal Electoral, que es el que impone cómo debe ser llevado a cabo una campaña política. Tú y yo hoy pudimos llegar con bien a este lugar porque hay un orden en la ciudad. Tuvimos semáforos que nos hicieron detenernos con una lucecita roja mientras otros pasaban, y no vimos un caos o no tuvimos un accidente debido a que en esta ciudad hay un orden. Donde quiera que existe un orden. La tierra se mueve alrededor del sol y no se mueve el sol alrededor de la tierra. Cada planeta en el universo tiene un orden y se sujeta a ese orden. Si no hubiese un orden de acción en las conductas de todos los seres del universo entero, esto sería un caos. Tú sabes cómo empieza la palabra de Dios diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había un desorden, pero el Espíritu de Dios vino y puso orden en todo. Y así como puso orden en todas las cosas desde el principio de la creación, déjame decirte, hablando desde el punto de vista científico, que como médico te lo puedo decir, y alguna vez lo he mencionado, que lo que me enseñaron en medicina, cuando alguien habla de medicina
y algunos de los representantes médicos están hablando conmigo. Es que como la ciencia de la medicina, yo los interrumpo y les digo, discúlpame, la ciencia ficción. Y más de uno me ha dicho, doctor, ¿por qué dice eso? No es ciencia ficción. Es ciencia ficción. De veras. O sea, no tenemos la capacidad todavía hasta el momento actual de saber exactamente cómo actúa el medicamento sobre la enfermedad. No sabemos a ciencia cierta exactamente cuál molécula, no importa que se haya llegado al DNA, no sabemos. Tan es así que nos equivocamos, y digo nos equivocamos como científicos, los médicos. ¿Por qué? Porque lo que me enseñaron en medicina en la escuela, hace 37 años que salí de las aulas, y la cuestión es que lo que me enseñaron en aquel tiempo, hoy me dijeron que no es así, es de esta otra manera, 37 años después. Por eso les estoy diciendo, la misma ciencia tiene que estar sujeta a la gracia y misericordia de Dios para poder realmente conocer la verdad. ¿Cuánto más nosotros, que somos también su creación? ¿Cómo estaba tu vida antes de Cristo? ¿Acaso no estaba en total desorden? Y te digo por qué estaba en total desorden, porque tú le habías puesto el orden. Que tu cerebrito así, de este tamaño, había decidido, cuando el que te creó, ni siquiera puedo decir la inmensidad de su sabiduría que tiene. Y el punto es esto, que todas aquellas cosas que tú y yo vivimos en el desorden, donde nosotros quisimos tomar control de nuestra propia vida cuando no somos nuestros propios creadores, equivocadamente lo decidimos así por muchos años, hasta que Él llegó a nuestras vidas. El apóstol Pedro está aquí continuando la enseñanza que quiere darle a los hijos de Dios. Y ahora se está enfocando directamente. Acuérdense lo que vimos la semana pasada. Nos enseñó cómo es que no solo a tus jefes insoportables, a tus maestros insoportables, no solo te enseñó cómo debes responder, cosa que en tu propia inteligencia, en mi propia inteligencia también hubiéramos pensado todo lo contrario que Dios dice. Eso es exactamente lo que podemos encontrarnos el día de hoy, porque hoy nos habla a los esposos en nuestros deberes para con nuestras esposas, y a las esposas de sus deberes para con sus esposos. Y del versículo 1 al 6 les da mandatos a las mujeres. El versículo 7 les da mandatos a los maridos. Y el versículo 8 al 12 resume. Vamos a ver qué le dice a las mujeres. Dice, asimismo ustedes, mujeres. Fíjense cómo empieza diciendo Pedro esa sección, particularmente, porque está cambiando de sección. Asimismo. O sea, asimismo, usemos un sinónimo. De igual manera. ¿Por qué dice de igual manera? ¿O por qué dice asimismo? ¿Qué importancia tiene esa palabra? Una simple palabra. Sí la tiene. Porque te está enlazando con lo que acabo de hablar contigo. Así como que tienes que ir a soportar a los que son insoportables. Mujeres, así mismo, ya te está diciendo, puede ser que tengas un marido insoportable, pero así mismo, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Estén sujetas, sean obedientes a sus maridos. Ese es el primer mandato que le está dando a la mujer. Estén sujetas. Y obvio, no solo da los mandatos, sino da los motivos. Mandato y por qué lo está diciendo así. Ahora, repito, este no es asunto de psicología. Este no es asunto de algún hombre inteligente. Este no es asunto. Pedro era un pescador. Un pescador transformado por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Seguidor de Jesús, negador de Jesús, traicionador de Jesús,
pero restaurado por el amor y la misericordia que tuvo Jesús con él, aún después de que lo negó 3 veces cuando fue a la cruz. Tú y yo sabemos eso. Pero ¿quién es? Él es el que está diciendo, mujeres, sométanse, obedezcan. Tú y yo sabemos también que esto resulta un mandato totalmente chocante para el siglo XXI. Un mandato totalmente chocante cuando en 1930 al 60, de los años 30 a los 60, empezó la revolución femenina. Y donde la mujer sobre todo partió de Estados Unidos, como muchas cosas parten de Estados Unidos. ¿Cómo es que la mujer tuvo que llegar y luchar su colocación dentro de la sociedad al grado tal que, por supuesto, en este momento Estados Unidos ahorita tiene 2 posibilidades de presidente? Ustedes saben, ¿verdad? Un hombre y una mujer. Son los únicos que van a pelear por la presidencia. Y les digo una cosa, no me equivoco, de veras, estoy 95% en el sentido común para el tipo de sociedad que vivimos y que va a ganar la mujer. De veras, se los digo, no estoy en contra de la mujer, como ahorita vamos a ver que tampoco está en contra del Señor, sino que, en serio, ya tuvimos el primer presidente de color, el primer presidente negro, ¿sí o no? Cosa que era imposible hace 50 años. Pero la mentalidad del mundo va cambiando, y te digo algo, lo importante de todo este comentario que estoy haciendo es esto: Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Dios no cambia su manera de pensar. Y si esto fue escrito hace 2000 años, no han cambiado las cosas. ¿Quién es más sabio? ¿El hombre, que somos tan fluctuantes como no es el tiempo, que estamos recibiendo unos frescos de repente cuando ya estamos en calor, o cuando unos calores que nos corresponderían a agosto? ¿Quién es tan fluctuante sino el hombre? Pero Dios es el mismo, es inmutable, Él no cambia en absoluto. Mujeres, sujétense a sus maridos. Mujer, tú tienes que preguntarte, por supuesto, espéreme, porque aquí tengo al marido por un lado. ¿Acaso lo que él quiera? No. Hay una condición, por supuesto, para sujetarte. La condición es que lo hagas porque estás sujeta a Dios. O sea, precisamente esto no lo puede cumplir ninguna mujer del siglo XXI. Ve y dalo aquí en alguna conferencia en el centro de convenciones, ninguna. Todos te van a lanzarle rechiflas al que esté diciéndolo, le van a correr. Porque ¿cómo se le ocurre que una mujer se debe someter a su esposo? Pero Él lo dice, Dios. Y si lo está diciendo, repito, nosotros debemos estar muy atentos. Si la mujer se somete a su marido, lo hace porque es una mujer temerosa de Dios y obedece a Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que para ella su máxima autoridad aquí en la tierra es Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que si su marido le dice, como ya hemos tenido casos nosotros en parejas de consejería, y voy a hablar de un caso extremo, donde un hombre le pide a su mujer que vaya y tenga intimidad con el vecino, y él quiere estar viendo por una rendija, ¿sí? Y lo hizo la mujer, se sometió a él. Esta mujer no conocía la palabra de Dios, obvio que tampoco el marido que le pidió esto. Pero sin embargo esa mujer a los 3 días estaba en la cama con las llaves abiertas del gas y sus 3 niños en la cama para suicidarse. Tercer intento de suicidio. Se sometió. No, por supuesto, mujer santa, mujer hija de Dios, tú no tienes por qué someterte a algo que tú sabes en el temor de Dios, no en el temor de tu marido, sino en el temor de Dios. Tú sabes que es totalmente contrario a lo que Dios te manda en su palabra, te ordena en su palabra y te concede en su palabra. Obviamente, no tienes por qué someterte a un marido que te quiere tratar como que tú eres una chancla vieja que está en la casa y que es nada más para pisotearte cuando quiera. Tampoco, no tienes por qué hacerlo así. Si es un capataz, un dictador el que tienes en la casa, tú no tienes por qué ser precisamente la nada de la casa. No.
Aquí está hablando de una sujeción en el temor de Dios. Por eso, en esa sección que le habla a la mujer, les dice, vean lo que dice la última parte del versículo 6. Que hagan esto, ¿qué? Y no estén amedrentadas por ningún temor. O sea, no tienes por qué tenerle temor a tu marido por cómo es, sino debes tener temor a Dios. Y sin ningún temor en cuanto a lo terrenal, pero con un total temor reverente al Señor. Y por ese temor reverente es que te sometes al mandato que te está dando de obedecer a tu marido. Es por eso. Se fijan, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. El temor del hombre que el temor de Dios. Mujeres, obedezcan a sus maridos. Y luego, ese es el primer mandato. Y les da un segundo mandato. Versículo 2. Tu conducta debe ser casta. Mujer, tu conducta debe ser casta. ¿Eres una hija de Dios? ¿Eres una mujer de Dios? Tu conducta debe ser casta. ¿Qué significa ser casta? Casta es pureza, santidad, limpieza. Eso es algo casto. O sea, conducta, ¿qué implica? Conducta implica la manera en que hablas, mujer. Conducta implica la manera en que vistes, mujer. Conducta implica la manera en que caminas, mujer. Conducta implica todo esto. Eso es conducta. Y aquí dice que toda tu conducta como hija de Dios, con respecto a tu marido, por respeto a tu marido, debe ser casta. Eso es lo que nos está ordenando a la mujer de parte de Dios por medio de Pedro. Mujeres deben tener una conducta casta, pero además, un tercer mandamiento para la mujer: debes tener una conducta respetuosa con tu marido. Respetuosa. Pero es que dijo una tontería y le dije, ¡estúpido! Discúlpame, no, está bien, a lo mejor sí fue un insensato, a lo mejor sí dijo una tontería, pero respétalo. Respétalo. Tu conducta debe ser respetuosa. O sea, es cierto, se puede equivocar, te pudo haber ofendido sin que te dice lo que sea, pero tu conducta, o sea, repito, no veas a tu marido. Ve lo que Dios te está diciendo. Tu conducta debe ser respetuosa. ¿Es por agradarlo a Él? No, por agradar a Dios. O sea, estas cosas de someterse a Él, una conducta casta, un respeto al marido en su conducta también, ¿qué debe ser? ¿Por agradarlo? No, es simplemente por amor a Dios y por someternos a Dios. Mujeres, sí. El hombre necesita tanto respeto como tú necesitas tanto amor. El hombre necesita mucho esto. En la calle su jefe lo pudo haber aplastado. En la calle lo pudieron haber ninguneado. Pero él llega a su casa y en su casa él es rey. Mujeres, sean sujetas a sus maridos, tengan una conducta casta donde quiera que anden, tengan una conducta respetuosa. Cuarto mandato que le está diciendo ahí, que tu adorno, ¿qué es adorno? Adorno es aquello que viene a hermosear. Adorno es aquello extra que llama la atención. Adorno es aquello que no es parte tuya, pero sin embargo, un adorno puede ser una diadema, un adorno puede ser un arete que esté colgando como los que usan ahora hasta por acá, un arete, un collar.
Cualquier cosa así es un adorno. Y el Señor, por medio de Pedro, está diciendo que tu adorno, que lo que llame la atención en ti, mujer, que no sea el exterior, sino que sea el interior. Que lo que te adorne, que lo que llame la atención, repito, no sea todo lo que te cuelgas. No. Inclusive aquí dice, puedes ponerte cosas de oro. Fíjense cómo Pedro lo dice. Peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. ¿Se fijan que todo se fue al extremo? O sea, como si fuese tan fácil traer un vestido lujoso, traer cosas colgadas de oro en estos tiempos. O sea, ¿cuándo? Y aún en aquellos tiempos, ¿cuándo? ¿Quiénes? Pero sin embargo, se fijan, o sea, pone el extremo. Tremendos peinados, tremendos vestidos, tremendos adornos, de tremendo valor. Bueno, que no sea esto lo que atraiga la atención de tu marido. De tu marido. Y aún más allá de la casa de tu marido. Que el adorno sea esto. ¿Qué dice? Versículo 4. Que sea tu yo interno, la mujer interior, ese adorno incorruptible, ese adorno que no se va a corromper como el metal, como la polilla que se va a quemar ese vestido, como todo lo tieso que te va a poner si quieres conservar este peinado sin bañarte durante toda tu vida. Entonces, todo esto, todo se va a corromper. Fíjense cómo lo dice, eso es incorruptible, lo que guardas dentro de ti, mujer, eso es lo que es incorruptible. Y ese es el adorno que Dios te ha concedido, mujer, para que lo uses, para que lo busques más, para que clames más a Dios, para que crezca más al grado que desde lejos se vea que eres una hija de Dios. Ese adorno incorruptible. El Espíritu dice, versículo 4, el yo interno, el adorno incorruptible. ¿Cuál? Un espíritu tierno, un espíritu sereno, lo cual es precioso, lo cual es de alto valor, lo cual es de alto precio. Y fíjense, ¿delante de quién? ¿Del esposo? No, se fijan, ¿a quién está diciéndole esto? ¿Por qué le está diciendo esto? Porque al final de cuentas, si tu mujer casada agradas a Dios siguiendo en obediencia estos mandatos para ti, por consecuencia de agradar a Dios, vas a agradar a tu marido también. Es una consecuencia simplemente. ¿Para qué estudiabas cuando estabas estudiando? Los que estudiaban y aún los que están estudiando ahora. ¿Para qué? ¿Para qué estudiabas? ¿Para el 10? ¿O estudiabas para aprender? Tú estudiabas para aprender, buscabas aprender y la consecuencia era el 10 de calificación. O decías, bueno, no me importa mucho aprender y por eso sacabas 8 cuando tenías una mente para 10 de calificación. ¿Se fijan? Pues hay cosas que son como consecuencia de, y eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra a las mujeres. Les está diciendo ese adorno que no hay manera de que se corrompa. Ese adorno es algo que delante de Dios tiene tanto valor y es tu yo interno, tu ternura, mujer casada, tu ternura, tu serenidad. ¿Qué implica serenidad? ¿Qué implica serenidad? Serenidad implica que se está cayendo todo a pedazos y tú permaneces tranquilo. Serenidad implica que estás reventando por dentro porque quieres soltar algo, pero sin embargo, impasible, serena, te controlas. Tienes algo que Dios te ha dado, que es su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo produce en ti dominio propio. Eso es serenidad. Mujer, Dios pide que tu adorno
delante de tu marido y delante de cualquier persona en la calle, cualquiera que te conozca, debe ser tu corazón tierno y sereno. El control total de tu carne, el control total de tu carácter a la dirección del Espíritu de Dios, para agradar a Dios y para hacer donde quiera que estés la gloria de tu marido. ¿Se acuerdan que la palabra dice? El hombre es la gloria del Señor y la mujer es la gloria de su marido. ¿Por qué? Porque la manifiesta presencia de qué clase de esposo, qué clase de casa tienes, qué clase de marido tienes, va a ser reflejado en ti, mujer, donde quiera que estés, para bien o para mal. Ahora, estos son mandatos: sujetas a sus maridos, una conducta casta, una conducta respetuosa. Tu adorno, el interno, no es el externo, que no sea el externo. Ahora, está negando aquí algunas iglesias, algunas denominaciones cristianas, toman esta porción de la Escritura para que cualquier persona que atraviese la puerta y que vaya entrando con aretes, le dicen: ¿sabe qué? Discúlpeme, pero aquí no la podemos aceptar. Cualquier persona que trae un poquito de maquillaje no puede entrar. Cualquier persona que trae un arreglo, que se ve que su cabello está peinado, que se acaba de hacer, no puede entrar. Cualquier mujer que trae un collar no puede entrar. ¿Acaso acabamos de leer que la mujer no puede traer esto? Eso no está diciendo la Escritura. La Escritura está diciendo que no sea todo lo que te cuelgas hasta el mocajete, como decía mi abuelita, que no sea esto lo que atraiga la atención en ti, sino que sea quién eres, mujer, por dentro. No te está negando el derecho de poder ponerte un arete. De hecho, a lo mejor tu marido le va a gustar: mira, ¿por qué andas sin aretes? Regrésate, por favor, me encanta verte con aretes, o me encanta verte con collar. ¿Me explico? O sea, no tiene nada de malo los adornos mientras no sea realmente lo único que cuidas. Te olvidas de lo más importante, de lo que Dios aprecia, valora. ¿Sí? No quiere decir que no ponerse sea malo, como el ponerse sea bueno. No, ese no es el punto. Y cuidémonos con esto. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Cuáles son los motivos por los cuales Pedro se atreve a decir esto o a pedirle esto a las mujeres casadas? ¿Cuáles son los motivos? Y aquí lo dice en el versículo 1. Dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos, de manera que si alguno de sus maridos son desobedientes a la palabra, o sea, si alguno de tus maridos, ¿eso a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a incrédulos? No, solamente a ellos no. Se está refiriendo aún a esposos que son nacidos de nuevo, pero que sin embargo le han dado lugar a la carne y que no quieren obedecer a Dios en todo. Se está refiriendo a cualquier hombre que simplemente no quiere sujetarse a la palabra de Dios y a lo que Dios manda. Hay quienes no se sujetan porque no la conocen, pero hay quienes conociéndola tampoco se sujetan. Y dice: mujeres, si tienes un marido de estos dos, sujétate a ellos. Y esto va para ti, todos estos mandatos van para ti. ¿Por qué? Dice: porque estos hombres desobedientes a la palabra pueden ser ganados sin palabra. Pueden ser ganados sin palabra alguna. Sin palabra alguna. Pueden ser ganados. ¿A qué se refiere? Nada más hay dos términos que van en oposición: o ganas o pierdes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que andan perdidos, andan extraviados, piensan todavía que son autosuficientes, que ellos nacieron para crear el universo y no que son parte del universo. Dice:
Tal vez con el tiempo, mientras tú seas obediente totalmente a aquel que te creó y tiene todo el derecho de ordenarte lo que quiera porque Él es tu creador, tal vez en un día puedas ver lo que jamás viste. A un marido que no conoce, ahora conoce la palabra. O aquel que conociéndola y la desobedecía, se someta totalmente al gobierno de Dios en su propia vida. Este puede ser el resultado, mujer. Valóralo. Vale la pena. De veras, inténtalo. No importa que te mueras en el intento, inténtalo. Eso es lo que está diciendo. Y otra razón, no solamente esto, mujeres, que esto puede tener un impacto eterno en tu esposo, sino que además dice otra razón, versículo 5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetos a sus maridos. En otro tiempo, las santas mujeres, mujeres apartadas para Dios, en otro tiempo así esperaban en Dios. No esperaban en sus esposos a que cambiaran. No. Tú no tienes que esperar porque Dios transforme totalmente a tu esposo. No, espera en Dios. Cree en Dios. Ruégale a Dios. Ellas esperaban en Dios, sujetándose a sus maridos. Y dice como ejemplo en el versículo 6, así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor. Aquí tenemos al padre de los incrédulos, Abraham, el padre de los incrédulos, el primer creyente que vino por fe. Y sin embargo, vean, así Sara obedeció a Abraham llamándole Señor. ¿A qué se refiere? Señor es alguien que está en control, en gobierno de ti, de tu vida. Se sujetaba a Él. Y usted les dice, han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no están amedrentadas por ningún temor. Si hacen el bien, si hacen lo que Dios está diciéndoles a ustedes en forma personal y además sin hacerlo con temor al marido, sino haciéndolo con temor a Dios. Sin temor al hombre, pero con temor a Dios. Por eso dice santas mujeres. Entonces, mujeres, hay dos buenos motivos para obedecer el mandato de Dios, mujeres casadas. Esto es para bendición tuya, no es para que te digan, es que eres una ridícula, ¿cómo se te ocurre? La gente que no es creyente no va a aceptar, no va a entender y menos va a proclamar que es una mujer que busca agradar a Dios, obedeciendo a su marido, guardando una conducta casta, guardando una conducta respetuosa y buscando crecer como una mujer interior en un espíritu tierno y sereno, que es agradable a los ojos de Dios. Ahora, en el versículo 7, un solo versículo, se fija cómo con nosotros el Señor es muy directo. En la mujer ahorita vimos 6 versículos. O sea, a la mujer se le tiene que decir de muchas maneras. No, hombres, nosotros necesitamos un buen puñetazo al frente, a la cara y al suelo. Somos directos. Somos directos. Nos gusta uno a la cabeza y suficiente. No necesitamos más. Sí, uno. A ver si es cierto, maridos, si lo aguantamos. Ustedes, maridos, igualmente. ¿Qué está diciendo igualmente? Igualmente nos está diciendo, tienes que hacer lo que te corresponde a lo que le fue solicitada a tu esposa. Igualmente. Eso quiere decir igualmente, en proporción a la vida sacrificial que va a tener tu esposa. Tu vida también tiene que ser un sacrificio para ella,
como ella se está sacrificando para ti, a los ojos de Dios, por supuesto. Antes de ver directamente este pasaje, me gustaría que viéramos ahí en Efesios 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Dice la palabra del Señor también, pero ahora en lugar de hacerlo por medio de Pedro, lo hace por medio de Pablo. Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Versículo 31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como se ama a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. ¿Por qué quise leer esto? Porque obvio, es lo que al final de cuentas nos está mostrando. Mira, amada familia, el asunto de que Cristo viniese a la tierra fue porque venía por su esposa. Quería hacerla su novia, quería tener un romance, pero la novia andaba perdida, prostituyéndose ahí con todos, novio tras novio, de todos los ídolos y dioses que se había fabricado. Pero sin embargo, Cristo vino y derramó su sangre para limpiarla, purificarla, santificarla y prepararla para que sus vestidos estuvieran blancos y sin mancha para el día de las bodas del Cordero, que tú y yo sabemos que están ahí escritas y descritas en Apocalipsis. Esto va a ocurrir, y el matrimonio en la tierra es un reflejo de la gloria de Cristo con respecto a la iglesia. Eso es el matrimonio, para eso fue instituido, para glorificar a Dios a través de mostrar lo que ocurrirá finalmente entre Cristo y su iglesia. Y se fijan cómo le dice a los hombres: ama a tu mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Maridos, ¿a qué grado debemos amar a nuestras mujeres? Al grado de entregarnos totalmente, al grado de negarnos a nosotros mismos, al grado de vivir para ellas, por ellas, porque nos conviene así, maridos. Eso es lo que nos está diciendo ahí. A la mujer al final, ¿qué le dice? Mujer, ámalo de igual manera. No, ¿verdad que no? Mujeres, respeten a su marido, porque en realidad los hombres sabemos que nuestra esposa nos ama, pero el respeto es algo que necesitamos continuamente, como la mujer necesita también continuamente expresiones de nuestro amor. Volvamos a nuestro texto en 1 de Pedro 3. Maridos, igualmente, o sea, haz lo que te corresponde de acuerdo a lo que la mujer recibió. Convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Aquí, ¿qué nos está diciendo?
Maridos, convivan con sus mujeres. Convivir. Bueno, pues sí, yo convivo con mi esposa. Déjame decirte que la palabra convivir, en el original, tú sabes que no es el español, el original es griego. Y la raíz en griego y en hebreo de la palabra convivir es aquel mismo término que habló de Adán y Eva cuando Adán conoció a Eva y engendró a Caín y a Abel. O sea, o cuando José conoció a María después de que Cristo había nacido. ¿A qué me refiero? ¿De qué palabra estamos hablando? De que esta palabra convivir en varias partes de la Biblia se usa como intimidad sexual. Intimidad sexual. Ahora, obvio, esta es una expresión de la palabra convivir, pero vamos a lo más general y hablé de un extremo, vamos al otro extremo. Convivir simplemente significa llegar y saber que estás llegando, repito, a tu reino, que estás llegando a tu mansión. No importa que sea un departamento de una sola habitación porque todavía no tienes hijos. Es tu mansión, es tu reino, es tu palacio, varón. Y Dios te llama a que convivas con ella. ¿Eso qué quiere decir, varón? Varón significa que realmente pases tiempo con ella, que no estés bajo el mismo techo, ignorando que ahí está tu ayuda idónea, ignorando que ahí está la que amaba tu corazón cuando novio y soñabas tanto y no dejabas de pensar en ella en el día y la noche en el trabajo. No, es más grande este amor. Después de casados es más grande. El amor realmente no se conoce hasta estar casados verdaderamente, y conforme van pasando los años en el matrimonio, tu amor crece más y más, y sabes que amas más a tu mujer. Convivan con ella implica no solamente estás en la misma casa, no solamente compartes con ellos el mismo cuarto, la misma cama, no, compartes con ella toda tu vida. Eso es convivir. Convivir implica que la conoces y que ella te conoce. Convivir implica que tú puedes llegar todo cargado, preocupado, y puedes con toda confianza hablar con ella, y ella no solamente sabrá escucharte, sino podrá darte un consejo sabio de parte de Dios. Convivir implica pasar tiempos despiertos, no verse nada más en la salida de cuando los dos salen corriendo al trabajo, o uno sale a dejar a los niños, el otro al trabajo, y después la mujer tiene que regresar a su trabajo, y total, cada uno tiene diferentes horarios en el trabajo, y al final nada más llegan a dormir juntos. De eso no está hablando, varones. Varones, está hablando que a ti te está ordenando: convive con tu mujer, convive. ¿Te fijas lo que está diciendo la palabra? Convive, sé parte de su vida, que ella sea parte de tu vida, la más importante. No vas a poder tener en todo el mundo una amiga verdadera si no es tu mujer, varón. Jamás. Jamás. No necesitas llegar y ser de tu vecina del escritorio, empezar a ser de ella amiga y decirle cuántas preocupaciones tiene respecto a tus hijos y demás, y empezar una amistad que obviamente puede terminar con una cama. No vas a hacer eso, varón, porque tienes con quien convivir. No necesitas ninguna extra, y menos si es una basura. Sí, varón, necesitamos convivir con nuestras mujeres. Y repito, muchos hombres no sabemos convivir con ellas. Sabemos vivir con ellas, que es muy diferente a lo que nos está diciendo esta expresión de parte de Dios. Convivir, sí, ser
uno. ¿Por qué tienes que dejar a tu padre y tu madre? ¿Acaso no acabamos de leer eso en Efesios? Al hombre se le dice ¿qué? ¿Por qué se le dice al hombre? A ver, ¿por qué? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ahora, porque a los hombres otra vez nos vuelve a hablar y nos dice convivan con su mujer? ¿Y por qué no se lo dijo a la mujer? ¿Por qué no dijo mujeres dejen a su papito y su mamita? Mujeres aprendan a convivir con sus maridos. ¿Por qué no lo dijo? A ver, tiene que haber una razón que las dos cosas tienen que tener el mismo fundamento. ¿Y saben cuál es el fundamento? Que no sabemos como hombres hacerlo. Ese es el fundamento, que no tenemos la capacidad natural para hacerlo. No nos gusta que nadie nos robe nuestro tiempo. No nos gusta que nadie se meta en nuestros asuntos porque sentimos y creemos que son mucho más importantes. Y más cuando nosotros, el puro hombre, sostiene su casa. Menos cuando crees, mujer, que voy a poder venir. Yo necesito no solo las 12 horas en el trabajo para meter más. ¿Acaso te falta algo? ¿Acaso nuestros hijos no están en las universidades de Europa? ¿Acaso no traes colgado los mejores colguijes de oro y de la mejor tienda? ¿Sabes, varón? Esto no es convivir. Esto no es convivir. Te has estado engañando todo el tiempo. Eso no es convivir. Eso no es a lo que te ha mandado el Señor como un hijo de Dios que eres. Porque tú quieres agradar al Señor y quieres vivir en el temor de Dios verdaderamente. Tienes que aprender a convivir y eso implica morir a ti mismo. Eso implica sacrificarte totalmente para ella. Porque eso honra a Dios. Y no solamente honra a Dios, sino además, ¿qué es lo que dice? Así honras a tu mujer, que es un vaso frágil. Maridos, necesitamos convivir con nuestras mujeres, pero no solamente nos dice que convivamos con ella, sino nos da otra orden a los varones. Convive de manera, con ella, de una manera. Vean aquí lo que nos encanta a los varones. Con coco, con inteligencia, comprendiendo, tratando de entender lo inentendible, tratando de comprender lo incomprensible, esforzándonos al máximo por vivir con ellas comprensivamente. Pero es que ya llevo 30, ya llevo 20, ya llevo 10 años de casado y todavía no importa, pero te estás esforzando en la gracia de Dios. ¿Sí o no? Es así. Nos dice que busquemos convivir, pero nos dice también que lo hagamos de manera comprensiva. Comprensiva, sí. Debemos hacerlo de manera comprensiva. Ahora, nos va a dar una razón, por supuesto, igual que a ella les dio una razón, a las mujeres les dio una razón, nos va a dar nuestro motivo. Pero sin embargo, nos está ordenando que seamos comprensivos con ellas. Nos está ordenando que seamos sensibles a sus necesidades. Nos está ordenando que le metamos tantita cabeza y que nos demos cuenta que Dios nos hizo diferentes y que Dios no se equivoca en el diseño de su creación, y que si así como son nuestras esposas, así las hizo, fue por voluntad divina y digno de alabanza del nombre de nuestro Dios. Es porque nosotros necesitamos así. Es por ellas y es por nosotros, porque solo así el Señor va a ser glorificado. Maridos, necesitamos convivir, realmente convivir con nuestras mujeres. Necesitamos hacerlo comprensivamente, pero hay un motivo, y repito, hay un motivo, y aquí lo dice en este mismo versículo, en el 7. El motivo es que ella es un vaso. Tú y yo somos vasos, varones. Tú y yo somos vasos del alfarero. Jeremías, ¿se acuerdan?
somos vasos de barro. Somos frágiles. En este momento, una persona de aquí puede tener un infarto. Ay, pero no me maldiga, pastor, no lo declare, no. No. Estoy diciendo la verdad. Nuestro corazón hace esto simplemente porque la mano de Dios lo está moviendo. Nuestro intelecto está así atento a lo que Él está hablando porque solamente Dios tiene cada conexión de neurona puesta para eso. Es Dios al final de cuentas. Nosotros no somos Dios, somos criaturas de Dios, vasos de barro, simplemente barro, así nos llaman, no vasos de acrílico, vasos de acero, irrompibles, no es cierto. Tanto hombres como mujeres somos vasos frágiles, pero ¿qué está diciendo ahí? La mujer es un vaso ¿qué? Más frágil, varones. ¿Por qué tienes que convivir con ella? Aprender a convivir verdaderamente. ¿Por qué necesitas hacerlo también de manera comprensiva? Una sola razón. Porque ella es más frágil que tú. Así la hizo Dios. Ella es más frágil. ¿Quién fue engañada? ¿El hombre o la mujer? En Génesis 3. ¿Quién fue la primera en pecar contra Dios? La mujer. ¿Quién fue el que estaba a su lado y no hizo nada por impedirlo? El hombre. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que la mujer fue engañada, vaso frágil, más frágil, pero el hombre pecó con toda la intención. ¿Qué es más digno de ser enjuiciado? ¿La que lo hizo por engaño o aquel que lo hizo con toda alevosía y ventaja? Por supuesto que el hombre. Maridos, nosotros somos el vaso fuerte. La mujer es el vaso más frágil. Más frágil. Ese es el motivo. La mujer es más sensible, la mujer es más emocional, la mujer es más débil y en la fuerza física. Y tú puedes decir, no, discúlpeme, pero que yo conozco a fulanita que no, hombre, todo se lleva a su marido. Miren, no estoy hablando de casos así excepcionales. Estoy hablando del normal y común, el promedio. Pero maridos, ¿por qué debemos aprender a convivir con nuestras mujeres y por qué debemos aprender a hacerlo con comprensión, con inteligencia? Pues simplemente porque ella es más frágil. Por eso nos está dando estos dos mandatos. Pero hay otro mandato para el hombre que nos da ahí también la palabra de Dios. Dice en el versículo 7. Dale, varón, denle ustedes, varones, esposos, honor, dale valía, muéstrale que realmente es lo más importante que hay, no solamente dentro de tu casa, sino fuera de tu casa. Ella es lo más importante que tienes en este mundo. Ella, tu esposa. Dale honor, valía, que se vea realmente que ella es lo que vale más delante de ti. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué? Si mis hijos valen más para mí, ¿por qué voy a hacer que esto valga más que mi trabajo? ¿Por qué esta cambio de mis amigos? ¿Por qué? Y hay que dar la razón, el por qué. Porque ella es igual que tú. No es menos que tú, es una coheredera. Ella no es menos ni más que tú. Ella es una coheredera de la gracia de la vida. O sea, tanto a ti te hizo Dios en el vientre de tu madre, como a ella la hizo Dios en el vientre de su madre. Los dos recibieron vida de su Creador. Y por lo tanto los dos son exactamente iguales a los ojos de aquel que da la vida. Simplemente por eso hazlo. Hónrala.
y sabiendo que es igual de valor delante de los ojos del Creador y Señor de nuestras vidas. Y dice, ¿quieres otra razón más? Si haces esto, así tus oraciones no serán estorbadas. O sea, si no lo haces, todos tus deseos, todas tus peticiones que puedas hacer a Dios, todo aquello que busques de parte de Dios, simplemente no tienes ningún derecho a recibirlo porque no eres un verdadero hijo de Dios, practicante de un sometimiento al Señor. Y que se vea sobre ti la gloria de la muerte de Cristo, que obedeció en todo a su Padre para rescatar a su novia, la iglesia, y casarse con ella. Maridos, necesitamos hacer lo que nos corresponde, amarlas, convivir con nuestras mujeres, hacerlo de manera comprensiva, considerar que son más frágiles que nosotros, y eso implica que un cuidado especial debemos tener hacia ellas, y debemos honrarlas porque son iguales que nosotros delante de Dios. ¿Qué dice? En conclusión, se fijan, sean los dos, tú hombre, tú mujer, sean los dos de un mismo sentir, o sea, sientan lo mismo, piensen lo mismo, vivan lo mismo, sométanse a lo mismo. ¿A qué se refiere con un mismo sentir? Obviamente al sentir que Dios quiere poner en cada uno de ustedes. Sean de un mismo sentir. ¿Cómo es Dios contigo? Compasivo. Por lo tanto, esposa, sé compasivo con tu esposo incrédulo o con tu esposo cristiano que todavía no obedece bien la palabra de verdad. Sean ustedes compasivos, maridos, que no tienes hecho el desayuno a la hora que tú estás acostumbrado. Sé compasivo con ella, como es compasivo también el Señor contigo. Sean fraternales, ámense como lo que son uno. No hay nadie más unido que un hombre y una mujer casados por Dios. Sean misericordiosos, perdónense una y otra vez. ¿Cuándo? Toda la vida, perdónense, no guarden rencores, no vean las ofensas de su cónyuge, porque una y otra vez las van a cometer. Somos imperfectos los dos. Perdónense, 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 y tengan un espíritu humilde, porque ustedes no son Dios. Por eso sean humildes, porque ustedes no lo saben todo. Pueden tener todo el dinero del mundo, pueden tener todos los títulos del mundo, pueden tener todo el reconocimiento del mundo, pero ustedes no son nada, sino solo lo que Dios les ha permitido ser. No devuelvan mal por mal, dejen la venganza, dejen los insultos. Que me insultó él y por eso le contesto así. No contestes insulto por insulto, sino más bien bendícele, porque ustedes dos fueron llamados con el propósito de heredar bendición. El que quiere amar la vida y ver días buenos, resume el autor, ¿realmente quieres amar la vida? ¿No querer salir de ella? ¿Quieres realmente ver días buenos en tu vida? Entonces cuida tu lengua del mal, cuida tu lengua en lo que hablas, no engañes, apártate del mal y sigue el bien, busca siempre la paz y sigue la paz. ¿Por qué? Te da una razón. Porque los ojos del Señor están sobre los que obedecen, sobre los justos. Sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Qué hermoso resumen, ¿no? Y esto está diciéndole a los dos. Y creo, repito, y después de 30 años que le doy tantas gracias a Dios que me ha permitido tener a mi ayuda idónea. Todos los días le doy gracias a Dios por mi preciosa y amada esposa, y todos los días. Y créanmelo, lo digo sin mentir. Estoy plenamente convencido de que amo más a mi esposa hoy, después de 30 años, que desde el día que la conocí. Y lo digo en el temor de Dios. Que a lo mejor no lo manifiesto, etcétera, y ella podrá decir a lo mejor otras cosas, pero créanme, estoy plenamente convencido, y el Señor revisa las conciencias de cada quien. Pero sí les digo algo:
nosotros podemos vivir esto. Y la única manera que podemos vivir esto es ¿por qué? Porque Jesucristo hizo esto exactamente. Siendo santo, perfecto y puro, siendo uno con Dios para crear el mundo, descendió a la tierra, se humilló hasta lo sumo, fue a esa mugrosa muerte de cruz, exhibido, aún en toda su grandeza, ridiculizado. Y lo único que hizo así fue total obediencia al Padre para tomar tus pecados y mis pecados sobre Él y pagar en nuestro lugar por ellos delante de un Dios santo que exige justicia. Su justicia nos fue puesta como cobertura y nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Aquel que no cometió jamás pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, familia. Padre Santo, este día, Señor, nos humillamos delante de ti para pedir, Señor, que nos perdones, porque estoy plenamente convencido que los maridos que estamos aquí, lejos estamos, Señor, de que hemos obedecido totalmente estos mandatos. Puedo decir lo mismo de las mujeres casadas. Por eso, Señor, te rogamos perdón y misericordia, porque Cristo Jesús nos da ese derecho que no teníamos. Él, Señor, nos abrió las ventanas de los cielos en el nombre de Jesús. Yo te suplico hoy por aquella mujer que aún es incrédula, que aún está confiando en su propio intelecto, que aún está siguiendo las líneas y formas de vida que el mundo ofrece. Y te ruego por ese varón que tampoco está aún vivo, sino como dice Efesios 2:1, Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo te ruego, mi Señor, que los traigas a arrepentimiento de sus pecados y fe en el amor de Dios y sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, para que puedan descansar de toda condenación y toda culpa en la obra perfecta y completa de Cristo, quien vive y reina para siempre porque resucitó de los muertos. Y yo te ruego que traigas a vida a aquellos que están muertos en este lugar por la sangre preciosa de Cristo. Y te suplico, mi Señor, para todos tus hijos e hijas, que nos ayudes y nos concedas la gracia de poner en práctica esto que hoy hemos escuchado de ti. Que nos des tu Espíritu Santo para poder realmente llevar a cabo esto y así mostrar una vez más que Jesucristo no solamente es el que nos salvó, el que nos perdonó, el que nos dio vida y el Rey y Señor de nuestras vidas. Te lo pido para gloria de nuestro Señor Jesús, en su santo nombre. Amén y amén.